estamos con Daira Falla. Hola Jaguares, el día de hoy me encuentro acompañada de una gran mujer, una mujer con valores que nos ha enseñado muchas cosas. Me encuentro al lado de Daira. Daira, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Un placer tenerte en tu espacio. Gracias. Bueno, antes de todo quisiera que les comentaras a los Jaguares un poco sobre ti. ¿Quién es Daira? Bueno, mi nombre artístico es Daira Falla, soy rapera, soy gestora cultural, instructora de autodefensa, comunicadora social, entre muchas otras cosas. Y ahora mi enfoque más como en mis proyectos está en la autodefensa. Daira, ¿nos podrías comentar un poco, dices que eres rapera, cómo fue que te surgió esta idea de rapear? Bueno, yo era adolescente en los 2000, o sea, hace demasiados años. Entonces, del contexto, creo que ya había demasiado rap en el aire, existía el príncipe del rap, o sea, habían como muchas cosas ahí. Pero también otra de las cosas que también siempre me gusta abonar es que fui mamá adolescente a los 16 años. Yo era grafitera, estoy embarazada siendo grafitera y después era como complicado seguir haciendo graffiti con una bebé. Y por eso es que empiezo a rapear, o sea, como siempre buscando el tema de expresarme. Empiezo a rapear y pues ya de ahí no he parado, o sea, tengo 20 años rapeando. Una carrera larga. Sí. ¿Quién fue el que te inspiró? ¿O eso mismo del graffiti? ¿Buscar Pues otra área con que entretener? Pues no era tanto como este tema justo de entretenimiento, sino más bien el tema cultural, el tema de la expresión, el tema de buscar qué hacer, porque justamente pues estaba en una etapa de desarrollo donde estás descubriendo el mundo, ¿no? Entonces claro, era como decirle al mundo lo que yo pensaba, lo que yo sentía, y esa era una forma más, ¿no? Y también encontré que se me daba, ¿no? O sea, que podía escribir, porque también esa es otra, ¿no? O sea, yo escribo y yo rapeo lo que yo escribo, ¿no? Entonces también como que podía escribir, podía comunicar mis ideas y a partir de ahí pues surgió todo. Fluí, sí. ¿Te puedo preguntar algo rápidamente? ¿Para ti qué significa el graffiti? Pues, o sea, tengo una canción que habla de eso. De hecho, digo que el graffiti es mi cimiento porque ahí empecé, ¿no? Para mí el graffiti es la forma más pura de gritarle al mundo que existes, ¿no? En este sistema a veces que nos hace parecer que no existimos o que somos poca cosa, ¿no? Ante tanta demanda de tantas situaciones afuera, que creo que es una forma muy bonita de decir aquí estoy, tengo este talento y puedo plasmar mi nombre en las paredes del mundo, ¿no? Y replicarlo desde ese lugar. Sentirte libre, ¿es una forma de expresar? Sí, es una forma, yo digo que es una forma de reivindicar el ser. Quiero que nos platiques un poco más sobre del graffiti y del rap. También partió que quisieras enseñarle pues al mundo lo de la defensa personal, o eso fue aparte, o eso es otro giro en tu vida, otro punto y aparte. Otra cosa que me gusta decir es que más bien todo nace de mi hija, porque empiezo a rapear porque estoy en la situación de tenerla a ella bebé. Después justo ella ya empieza a transitar, vivimos en Ecatepec, empieza a transitar esta etapa pubertad, adolescencia, donde empiezan obviamente a cambiar sus dinámicas. Estaba ella en la secundaria y yo empecé a cuestionarme como qué herramientas le iba a brindar a mi hija para vivir en Ecatepec. No para sobrevivir, sino para habitar el espacio. Entonces yo ya venía también estudiando muchos temas de feminismo, empecé a buscar talleres de defensa personal, que era lo que veía yo que existía en ese momento, y me encuentro también que en estos espacios solamente están hombres, los talleres son dados por hombres, y las dinámicas al final son de arte marcial, es decir, pues sí llega un punto que es de combate, que es de violencia. Entonces, y cero perspectiva de género, ¿no? Cero tener en consideración como otras cosas de lo que es ser mujer. Entonces, tengo unos amigos que tienen un espacio de Muay Thai, me acerqué con ellos, les dije, ¿saben qué? Pues yo estoy viendo esta necesidad, que creo que podemos crear un taller donde yo puedo dar teoría, porque he sido tallerista casi desde que empecé, he sido gestora cultural desde que empecé a rapear también, entonces era como, vamos a crearlo. Creamos el espacio, creamos el taller, yo daba 1 hora de teoría y luego eran 2 horas de práctica. Y así empezamos, ¿no? Después me becan para irme a certificar en una metodología con la que trabajo, que se llama ISD.
Y con esta metodología, a partir de ahí empiezo ya a generar yo mis propios talleres ya sola, ya sin esta cuestión del arte marcial de Muay Thai. Tú sola. Hablando o que tomas el tema del feminismo, fue una base, ¿no? Para que aprendamos a defendernos a nosotras mismas, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, esta pregunta es un poco delicada, ¿no? Pero de todo esto que acaba de pasar, acabamos de pasar el 8 de marzo justo, ¿no? ¿Qué opinas de estas chicas que salen a defender sus derechos? Bueno, desde mi punto de vista lo veo así, ¿no? Salir a defender tus derechos, pero de estas chicas que salen a... ¿Cómo explicarlo? Hacer otras cosas hacia su ciudad, daños hacia su ciudad. ¿Qué opinas o qué nos podrías dar? Yo estoy a favor de la iconoclasia, o sea, el graffiti es absolutamente eso. O sea, yo no podría estar en contra de porque soy grafitera. O sea, sería desde ese inicio sería un absurdo, ¿no? Sí. En cuestión del por qué, o sea, entiendo como esta cuestión del daño a lo mejor a la propiedad ajena, o sea, hay muchas situaciones ahí, pero también, incluso, o sea, yo tengo una canción que habla, ¿no? Y que dice que el asesino serial es la sociedad, porque también desgraciadamente estamos en un contexto donde hay demasiados testigos, donde hay demasiados cómplices, y creo que cada quien, si en la sociedad tomáramos parte para cambiar lo que está pasando, cambiaría todo, ¿no? Entonces tampoco podemos hacernos ajenos a lo que está pasando. Si justo, ¿no? Si me entero que a mi vecina le está pasando algo y no denuncio a lo mejor, ¿no? Que le están golpeando porque ella tal vez no puede hacerlo. Claro. ¿No? O no ponerme por lo menos a lo mejor ahí de, ¿sabes? Estoy ahí para ti si lo ocupas. O sea, como que siempre podemos hacer algo. Y de repente como ya quejarnos cuando está el rayón en la pared, o sea, mejor piensa qué puedes hacer para que esto no esté pasando. Cambiar la perspectiva de las cosas, ¿no? Claro, bueno, me comentas que tu inspiración para llegar a estas cosas, pues fue tu hija, fue tu niña, ya que fuiste mamá adolescente. ¿Qué consejo nos podrías dar, o sí, a los jóvenes de ahora, desde esta parte de la inspiración que te dio tu hija hacia el mundo del graffiti, hacia el mundo del rap? Porque pues hombre, es muy grande el tema del graffiti, es muy grande la rama del tema del rap, pero quisiera que nos compartieras un mensaje hacia nosotros como jóvenes. Como jóvenes. Y como sociedad. Bueno, en el tema de inspiración, o más bien, o sea, como algo que hago mucho, pues es como evaluar, ¿no? La situación y pensar, ok, era una mujer joven, adolescente, siendo mamá, pero también habían cosas a favor, ¿no? O sea, como que siempre tenemos algo a favor de lo cual construir algo, ¿no? Claro. Entonces yo siempre pensaba como en la imagen en la que yo quería que mi hija me viera, qué referencia iba a ser de mujer para mi hija. Bien. Y a partir de ahí construir, ¿no? Entonces creo que eso... a mí en lo personal me funcionó porque nunca he dejado de estudiar todo, ¿no? O sea, si algo me da curiosidad voy y lo aprendo. Afortunadamente, y también hay que decirlo, ¿no? Hay a veces muchos programas en el gobierno, hay espacios que son muy económicos, ¿no? Donde puedes dar una cuota y hay talleres de fotografía, hay cosas de canto, hay un montón de espacios donde puedes hacer deporte. O sea, yo creo que siempre hay lugares donde se puede ir a aprender si uno quiere. Claro, sí, es como lo comentas, ¿no? Tú abriste tu taller, ya lo abriste tú, ¿no? Ya partiste de esta oportunidad que te dieron tus amigos. ¿Y qué otra actividad nos podrías, tú como persona, decir que realicemos? O sea, nosotras como mujeres, no como niños, no, mujeres específicamente, el género, de alguna actividad que dijeras, esto haz para salir, o sea, para que no estés como en una zona, así como le comentas, ¿no? La vecina no puede hablar, pero sí puede salir a hacer otras actividades para que sean escuchadas, para que sean ayudadas, o para que su mente esté en otro mundo y no en eso. Tú abriste tu taller de defensa personal. Autodefensa personal. Eso es, pues, un taller muy bueno, ¿no? Que nos puedes ayudar, o nos brindas ayuda de una forma... pues muy grande, ¿no? El saber defenderte a ti misma, siento que es un tema muy chido. Pues todo el mundo deberíamos de saber defendernos a nosotros mismos. Y tiene que ver mucho más que la defensa con el tema de
aprender a establecer límites, o sea, aprender qué quiero, quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, y a partir de ahí genero límites y a partir de ahí genero, o sea, que la gente que está en mi entorno pues me respete tanto como yo me respeto a mí misma, ¿no? Entonces creo que pues qué hacer o qué aprender o hay un montón de cosas, o sea, como mujeres creo que también, o sea, hablando como socialmente, o sea, amplio, al macro, es el tema, pues también que hay muchas mujeres que, por ejemplo, ven mal el feminismo, ¿no? Por este tema a lo mejor que mencionabas hace rato, etcétera, pero yo creo que más bien si se entendiera cuál es la raíz, si realmente se estudiara, y se pudiera hablar con el fundamento de lo que implica y desgraciadamente sí, o sea, sí se tiene que uno que agarrar el librito, una tiene que investigarle para encontrar también que desde dónde es el feminismo, qué busca el feminismo, igual, ¿no? Que mucha gente dice, el feminismo es lo mismo que el machismo pero al revés, no es así, ¿no? Sí, entonces es la misandría, es otra cosa. Entonces, o sea, de repente como que sería muy fácil googlear y encontrar tanta información en vez de estar horas en TikTok, por ejemplo, tal vez, ¿no? O sea, como pasando el rato, como que siento que esta ignorancia que existe en este momento de la vida es como hasta cierto punto absurdo, porque tenemos el mundo en las manos. Claro, es ahora, o sea, este tema del feminismo en la actualidad es bien delicado, y bien delicado porque las personas tal vez, así como tú dices, somos ignorantes y no sabemos en realidad qué es el feminismo, o sea, de dónde surge el feminismo, y pues en la actualidad hablar o sentarte a hablar con el papá, con el tío, con la tía, incluso con la abuelita del feminismo, ya dices, es un tema bien complicado porque no puedes expresarte libremente, porque aquí no están a favor, porque esto pasa, ¿no? Y siento que en la actualidad hasta decir soy mujer y voy a clases de defensa personal, lo toman como a risa, siento, o sea, y así pasa, ¿no? Porque estamos en una actualidad que, o vivimos, aparte de vivir en un municipio complicado, para mí, bueno, yo desde mi punto de vista, siendo mujer, el que digas, voy a clases de defensa personal, es, ¿para qué? O sea, ¿para qué vas? Pero, pues sí hay un para qué, ¿no? Para, como tú dices, para podernos ayudar. Nos brindan muchas herramientas, a nosotros las mujeres, tal vez no sabemos cómo aprovechar o cómo dar a conocer esas herramientas. Pues es que son nada más, o sea, justo son herramientas que la verdad es que a la hora ya de las mujeres que toman el taller, son cosas que a veces hasta son evidentes, pero una vez que pones en una metodología desde el tema de usar la voz, evaluar, aprender a establecer límites, cómo comunicar justamente límites con tu familia, ¿no? Cómo empezamos a trabajar de manera también a veces individual con cada quien para llevar a la persona a que logre, ¿no? Como pues apropiarse de su propia voz, ¿no? de su cuerpo, de perder el miedo a soltar un golpe, porque esa es otra realidad. La mayoría de las mujeres que toman talleres conmigo nunca han tomado ninguna clase de artes marciales y tienen miedo incluso a ellas golpear, nunca han golpeado. Y eso, o sea, lo notamos desde la construcción social, cómo crecemos como niñas, cómo crecen los niños seguro han dado un golpe desde chiquititos, sí, claro. Porque hay dinámica, ¿no? social que incluso empuja a que eso pase, y las niñas no. Entonces, sí yo puedo tratar en el taller como muchas cositas, detalles de las dinámicas sociales que evidentemente van a impactar en las vidas de estas mujeres y de sus entornos, ¿no? De sus familias. Claro, es como el tema de niños con carros, niñas con muñecas, así, y pues nos hacen ignorantes desde chiquitos, nos limitan. Claro. Partiendo desde que, pues, experiencias nuevas, ¿no? Hacia mujeres que tú les has brindado, ¿nos podrías platicar de algún momento muy memorable en tu carrera a estos ya muchos años, ¿no? Bueno, es que tienes una carrera, es admirable porque rapeas, grafiteas, das clases, o sea, mil cosas, o sea, y está súper padre todo eso, pero quisiera que nos compartieras un momento pues memorable o muy significativo a lo largo de tus carreras, porque sí, también son varias miles de carreras que tienes. Ay, no sé, yo creo que, por ejemplo, hablando como de este tema de la violencia de género, como a veces no medir como el impacto, hablando a lo mejor del rap, ¿no? A dónde llega o a quién le llega o quién lo escucha o cómo es que
hay un rebote de energía finalmente en lo que decimos. Alguna vez estaba en un evento en el Zócalo, en la Ciudad de México, estaba yo cantando una canción que tengo que se llama Mi Delito, que habla de feminicidio. Al término del show, de hecho yo no aguanté la canción porque era de las primeras veces que la cantaba en vivo y empecé a llorar en el escenario. Para mí fue muy fuerte porque la letra es muy fuerte, o sea, esa canción tardé 4 años en escribirla porque no podía plantarme en el escenario a hablar de lo que tenía que hablar, ¿no? Y era importante denunciar y enunciar lo que estaba pasando. Entonces, bajo el escenario y se me acerca una señora de la tercera edad y me dice, a mi hija le pasó eso, a mi hija la mataron. Y me abraza y empieza a llorar conmigo. Yo creo que son de esas cosas que, o sea, no sabemos, ¿no? El impacto que realmente tiene, y justamente ese momento que ella encontró ese abrazo empático desde el mismo lugar de que sabía que alguien que no la conoce pero que de alguna manera está atravesada por eso mismo, se generó un momento, pues puedo decir, como mágico y único, ¿no? Y son como de esas cosas las que valoro, ¿no? Las que veo como cosas muy significativas en mi trayectoria. Que te dan marca en tu carrera. Sí, claro. Sí, no, pues quisiera también que nos compartieras ¿cuál es tu canción más significativa para ti? De tus canciones. Pues yo creo que la de Mi Delito, porque, o sea, fue un proceso primero personal, luego colectivo, y que también ha llegado, o sea, esa canción llegó como a muchos espacios importantes, ¿no? O sea, tuvo como mucha difusión, entonces también creo que, o sea, esa canción ha sido importante por eso, porque también creo que no era fácil hablar del tema y menos ponerlo con el contexto, ¿no? También, o sea, que soy pues una mujer que radica en Ecatepec, que ahí ya hay varias cuestiones, ¿no? Desde que somos de la periferia, al tenernos que trasladar, o sea, tantas cosas que creo que me situaron en un lugar donde era importante lo que se estaba diciendo, desde el lugar donde se estaba diciendo. Darse a conocer Sí. lo que pasa. No en Ecatepec, en todo el mundo, realmente, ¿no? Sí. Pero pues se podría decir que no vivimos en un lugar tan recomendable. No, y en Ecatepec es bello, ese bello, momento era punta Ecatepec de estadísticas, en ese momento cuando sale esa canción. Entonces, por eso era muy fuerte, ¿no? Yo sé que, o sea, pasan cosas y las estadísticas cambian y desgraciadamente deberían de no existir esas estadísticas, pero bueno, existen. Y sí, yo creo que también este tema, por ejemplo, desde la autodefensa, de habitar el espacio y de tener herramientas para vivir otra vez y no sobrevivir, para justamente ver lo bonito de Ecatepec, ¿no? O sea, era lo que yo decía hace rato, pues sí hay un montón de espacios culturales, hay un montón de, o sea, sí hay un montón de lugares a donde ir y hacer cosas, ¿no? Y entonces también como creo que si vemos a Ecatepec desde un lugar desde donde se puede vivir y donde se puede crecer, claro que también hay mucho. Exacto. Ecatepec es bello con su cultura, pero tiene cosas raras. Tiene cosas en contra. Bueno, pues también nos puedes compartir un pedazo de alguna canción de la que tú quieras. Híjole. Pues voy a hablar, o sea, justo esta canción es un pedacito de un cipher que tengo con otras colegas raperas. Este es un posicionamiento que hicimos porque antes de pandemia en Veracruz querían poner un toque de queda para las mujeres, obviamente, nada más, ¿no? Y para la noche, entonces fue como un poco como observar qué estaba pasando ahí y hablar de eso, ¿no? Entonces, ahí va, me voy a alejar un poquito porque si no, lo que se puede. Los días naranjas, teñidos de rojo, como el amanecer 68 en Tlatelolco, con toque de queda, en la noche hay cacería de mujeres y de niñas, la purga es selectiva, Estado y sus mentiras, es 24/7, sientes todo el día, miradas lascivas, la calle está vacía, vacía de empatía, y también es mía, la calle también es mía, pintando los muros, en marchas la pancarta, amigo date cuenta, ya somos manada, con puños violetas, sabes a qué te enfrentas, no somos violentas, es autodefensa. Y desde ahí estamos creando vivir. Ay, de verdad. Gracias. O sea, el crear canciones así siento que son difíciles. O sea, es muy difícil, Sí, ¿no? no, O sea, son temas, como decimos, un poco delicados. Sí. Que no tendrían por qué ser delicados, pero pues la gente lo ve así. Pues para empezar, o sea, es como el taller de autodefensa. Muchas veces se ha hablado del tema de no debería de existir, incluso del feminismo, ¿no? Yo voy a ser feliz el día que el feminismo no exista,
porque es una necesidad en este momento, no es que sea así nada más, ay, sí, el feminismo, o sea, si el día que el feminismo no exista va a ser porque entonces tenemos los derechos dados y garantizados. Ese día el feminismo se va a erradicar y esa sería la meta. Igual que los talleres de autodefensa, que no existieran sería la meta. Es la meta, ¿no? Pues sí. Es la meta en la actualidad que dejen de existir todas estas cosas. Se han logrado muchas cosas base al feminismo, ¿tú crees que sí? ¿Crees que sí? Sí, pues, o sea, podemos votar, tenemos, o sea, hay una cuestión ahorita bastante importante, ¿no? También el tema, por ejemplo, de la paridad de género para los cargos de gobierno, o sea, hay tantas cosas que se han hecho desde tantos lugares, o sea, si no fuera por Marcela Lagarde, feminista, nunca se hubiera tipificado el feminicidio como delito, ¿no? O sea, nunca se hubieran puesto las implicaciones que es el feminicidio, ¿no? O sea, si hubieras visto otra vez como homicidio, o sea, son tantas cosas ahí que el feminismo ha hecho y las feministas hemos hecho, que claro, o sea, es importante, ¿no? Pero la gente no lo ve así. Pues no, porque volvemos al punto de cuando desconoces del tema a veces es muy fácil hablar, ¿no? Y es feo, y más ahora que volvemos al punto de tener el mundo en tus manos, porque tienes el poder igual en tus manos de publicar cualquier cosa en base a lo que crees. Y a veces, pues, lo que creemos hay que reflexionarlo varias veces, ¿verdad? Antes, sí, claro. antes de hacerlo, ¿no? Y creo que, bueno, o sea, al final tiene todo que ver con todo este sistema, digamos, violento a gran escala, estructural, el que vivimos, ¿no? Porque, pues, estamos siempre permeados de violencia alrededor, cada quien obviamente cuida su propio bien, ¿no? Cuidas, pues, por ejemplo, en este tema, pues de que todo el mundo anda corriendo, trabajando, buscando generar dinero, recursos, pues también entiendo que hay poco tiempo para la reflexión. Hay poco tiempo, yo creo que si tenemos un par de horas libres, lo menos que quiero es ponerme a leer y a investigar sobre ciertas cosas, o sea, eso también se entiende y lo que quieres justo es distraerte. Pero justo pues entonces, si no estoy a lo mejor tan informado, pues, y quiero hablar del tema, tal vez sería como chido pues dar una leidita antes, ¿no? O sea, creo. Sí, de saber de qué estoy hablando. Creo que sería importante, ¿no? Para... Bueno, es que no sé qué tema partir, porque es que estoy así de tener a una gran mujer enfrente de mí. O sea, es que, o sea, son muchas cosas, o sea, me quedo así como de, ¿y ahora qué? Sí. Yo no sé. Pues, o sea, te puedo hablar, por ejemplo, del tema de la autodefensa, que es como, o sea, exacto, platícanos un poco, ¿qué es la autodefensa? Justo, o sea, la diferencia, hace rato que me decías de la defensa personal y de la autodefensa, pues, para empezar, la autodefensa o la metodología con la que yo trabajo fue creada por mujeres que sí eran artistas marciales, pero eran mujeres feministas de los años 70, donde estaban justamente cuestionándose las dinámicas en estos espacios de artes marciales y qué herramientas realmente eran funcionales para ellas desde la técnica física, ¿no? O sea, así como que hay cosas que tal vez como mujeres nunca haríamos, porque también hay cosas en situaciones de la vida cotidiana que no van a pasar. Y que desde ese lugar, desde pensar desde ellas como mujeres, qué situaciones viven en la vida cotidiana, generan esta metodología. Entonces, empiezan a ver, ¿no? Como, lo menos que quiero es un enfrentamiento físico. ¿Cómo evito el enfrentamiento físico? Y ellas empiezan a desarrollar esta metodología. Entonces, la autodefensa es eso. La autodefensa es generar estrategias de seguridad y bienestar, que no es lo mismo que la defensa personal, que es técnica de golpe físico, ¿no? O sea, es una gran diferencia. Entonces, en la autodefensa lo que buscamos es justamente abrir estas opciones, tener abanico de opciones así múltiples, para que entonces tengamos las herramientas suficientes y determinar si en ciertas situaciones, de verdad hay cosas que se pueden evitar tan sencillo, pero a veces estamos tan desconectadas de nosotras mismas, del espacio, del entorno, de todo, por esto mismo incluso de lo que te decía, de que vamos cada quien corriendo y el trabajo y la escuela y etcétera, como parar esos 2 segundos y decir, creo que sí venía alguien persiguiéndome, ¿no? O sea, como que a veces no vemos esas cosas porque justo estamos pensando pues en todo lo demás y que evidentemente es lógico que estemos en ese ritmo porque así es como desgraciadamente funciona, pues al menos aquí, ¿no? En Ecatepec, en la ciudad, o sea que hay mucha cosa de desplazarnos, pero yo creo que eso, o sea, como con las herramientas, una vez que aprendemos a conectar con nosotras mismas, eso puede casi garantizar
no tener que ocupar herramientas físicas y no tener que tener enfrentamientos físicos con nadie, ¿no? El tema es desde nosotras. Sí, claro. Saber cómo llevar. Puedo tomar decisiones yo para mí, por mí, no puedo ir educando a los demás. Sí, no, pues no. Primero enfocarnos en nosotros mismos antes de ir con otras personas, claro. Ay, complicado. Es muy interesante todo esto que nos platicas. Redes. No, pero ay, sí. Dale. Daira, ¿nos podrías compartir algún mensaje hacia nuestros jóvenes ecatepenses y nuestro público en general, nuestros jaguares? ¿Algún mensaje desde tu persona, desde tu trayecto, de cómo has vivido, de todo? Un mensaje hacia ellos. ¿Qué pudieras mencionar el salir adelante o el mejorar como persona hacia todo nuestro público? Yo creo que, o sea, siempre pensar como en qué nos hace felices o qué nos haría plenos, nos abre un panorama como de qué puedo generar yo en mi vida, ¿no? O sea, como de repente, y lo digo porque también, o sea, tengo una hija ya de 20 años, ¿no? O sea, en este momento tiene 20 años y, o sea, he visto cómo ha crecido en este entorno, ¿no? O sea, las situaciones de violencia, digamos, que están permeadas desde muy chiquitos, ¿no? Incluso desde temas de primaria, secundaria, en las preparatorias, y que justo yo creo que una de las cosas más importantes es no dejar de aprender, independientemente de la escuela, o sea, de la institución, que es yo creo que sí es importante, no dejar de aprender, ¿no? O sea, no dejar de tener ese interés por saber algo diferente, algo nuevo. Y yo creo que a partir de ahí, pues como se nos abre el panorama cada que vamos aprendiendo algo, podemos tener entonces mejor criterio, ¿no? Para toma de decisiones. Entonces yo creo que si pudiéramos como parar un segundo en la secu y decir, a ver, hay algo que yo soñaba de niño que quería ser veterinario, ¿no? Voy a leer un libro de veterinaria, a lo mejor no voy a ser veterinario, pero saber algo de eso. No sé, o sea, como que siempre parar a aprender en vez de el ocio. Eso yo creo que sí nos va a dar y nos va a alimentar a nosotros, o sea, nuestra mente, nuestro espíritu, porque es pensar en eso, o sea, qué quiero hacer o ser para estar bien y para ser feliz, que ese debería de ser el objetivo en la vida, ¿verdad? Sí, claro, el ser feliz. Sí, y a pesar de tantas situaciones, ¿no? Porque, o sea, no quiero quedarme en la burbuja de ay, todo el mundo es perfecto, ¿no? O sea, vivo en Ecatepec desde hace muchos años, o sea, a mí nadie me va a contar nada en la cuestión social y en la cuestión de vivir en el barrio y o sea, lo sé, pero también sé que se puede salir de ahí. Entonces, o sea, creo que hay muchas alternativas para no estar en ese lugar, ¿no? Y lo digo desde que soy una mujer hoy de casi 37 años, donde muchos de mis amigos no llegaron a los 30, muchos de mis amigos no llegaron a los 20, y obviamente pocos vamos a llegar a los 40, porque sí es real, ¿no? Las cosas que pasan allá afuera, pero yo estaba con ellos, yo estoy aquí. ¿Cuál es la diferencia? Sí, claro. Bueno, ¿nos podrías compartir algún proyecto o plan que tengas a futuro? Bueno, ahorita para mí, así, o sea, como lo que anhelo, digamos, el largo plazo, pero más mediano que largo, es tener un espacio donde se puedan impartir talleres de autodefensa, pero no solamente de la autodefensa que estoy dando en este momento, sino también como talleres de otras áreas, ¿no? O sea, de sanación, de espacio para las mujeres, ¿no? Donde se puedan acercar a este lugar, a tener a lo mejor espacio de lecturas, ¿no? Espacios justamente de donde podemos dar talleres de canto, pero siempre como enfocado más hacia el tema de la sanación. O sea, porque afortunadamente estoy en círculos de mujeres de muchos espacios donde, por ejemplo, ¿no? Se hacen talleres de fotografía desde el sanar el tema de la percepción física, personal, del autorretrato, ¿no? O sea, de cómo te percibes tú por toda la violencia que has recibido del exterior, ¿no? Entonces, hay tantas de verdad mujeres haciendo cosas y con proyectos tan bonitos que me gustaría tener un espacio. Pues Daira, ¿nos podrías compartir tus redes sociales para que conozcan más sobre ti, para que te sigan, para que escuchen tu música, a todos los jaguares?
Bueno, mi nombre artístico pues es Daira Falla, es DAYRAFYAH. Así me encuentran en todas las redes sociales, dairafalla.com, tengo una página también. Y mi proyecto de autodefensa se llama Aliadas de la Vida, entonces estoy en Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados, ahí hay algo de mí.